En esta parte de la clase vamos a analizar algunos efectos del exceso de nutrientes y en particular los efectos de la salinidad. Como podemos observar en esta serie de fotos, la salinidad produce reducción del crecimiento y también puede producir necrosis de las hojas y eventualmente la muerte de la planta si la especie es sensible, como veremos más adelante. En estas fotos vemos plantas de sorgo creciendo en condiciones control no salinas y creciendo a 50, 100, 150 y 200 milimolar de cloruro de sodio en el sustrato, que son concentraciones a las cuales las plantas son cada vez más pequeñas. Para que se den una idea, el agua de mar tiene una concentración de cloruro de sodio cercana a los 550 a 600 milimolar. Uno podría preguntarse, ¿por qué se usa cloruro de sodio para realizar tratamientos salinos en ensayos experimentales? Y la respuesta está dada en que el cloruro de sodio es la sal que predominantemente afecta a los suelos salinos en todo el mundo. De hecho, casi el 70% de los suelos salinos tienen como problema principal el exceso de cloruro de sodio. En esta diapositiva estamos observando una foto de un cultivo de trigo creciendo en un suelo con parches salinos en Australia. Y se observa claramente que en dichos parches de suelo salino, la densidad de plantas es menor. Y esto se debe a que el establecimiento de las plántulas se ve comprometido debido al exceso de sales, sumado a la observación de plantas con todas sus hojas notablemente senescentes y marchitas, resultado de la disminución del crecimiento, necrosis foliar y eventualmente muerte de las mismas. Noten por favor que las plantas que crecen en suelo de aptitud agrícola y que se observan en la parte superior de la foto están aún verdes y en crecimiento, y la densidad que se visualiza corresponde con la esperable para un típico cultivo de trigo. Aquí en estas fotos vemos efectos directos de la salinidad causando daño y necrosis a tejido foliar, como se puede observar en la foto de la izquierda para la hoja de cucurbitácea y en la foto de la derecha para las hojas de peral, donde se puede visualizar la necrosis que produce sobre las márgenes de la hoja la llegada de gotas de agua de mar debido a la cercanía del árbol a la costa. Ahora bien, veamos cuáles son los componentes fisiológicos de la salinidad, que en definitiva son los que provocan los efectos que acabamos de visualizar en las fotos y ejemplos de las diapositivas anteriores. El primero de ellos lo denominamos efecto osmótico y representa la caída en el potencial osmótico que produce el exceso de sales disueltas, que en definitiva hace que el potencial agua del suelo sea más negativo. En otras palabras, ese exceso de sales hace que el agua esté menos disponible para las plantas y provoque una especie de sequía edáfica, porque el agua está presente en el suelo, pero no puede ser absorbida por parte de las plantas por estar más fuertemente retenida. Entonces, esa reducción en la disponibilidad de agua determina una reducción en el crecimiento de las plantas. Ahora bien, si nosotros queremos saber si la reducción provocada en el crecimiento de una determinada sal se debe a su efecto osmótico y no a otro efecto de la salinidad, por ejemplo toxicidad iónica, necesitamos comparar distintos tipos de sales como cloruro de sodio, sulfato de magnesio o alguna otra sal y llevar a todas ellas a concentraciones que provoquen una igual reducción en el potencial osmótico. Si luego de esto la caída en el crecimiento que observamos en plantas cultivadas con sales de distinta identidad, pero de igual potencial osmótico, es similar, podemos concluir en que el efecto es predominantemente osmótico. En cambio, si las reducciones en el crecimiento dependen del tipo de la sal considerada, entonces empezamos a intuir que además de efectos osmóticos, seguramente se adicionan efectos de competencia o de toxicidad iónica, que ahora en breve los explicaremos. Otra manera que podemos usar para ver si la reducción del crecimiento es por efecto osmótico de la salinidad es la de agregar un control sin sales, pero con una sustancia no metabolizable por la planta, y que reduzca el potencial osmótico al mismo nivel que el de la sal. Por ejemplo, el polietilenglicol. De nuevo, si hacemos un experimento de esas características y observamos qué sucede con el crecimiento, podemos decir que si la reducción de crecimiento con sal y con polietilenglicol es similar, el efecto es mayormente osmótico. Si esto no es así, entonces, nuevamente, podemos pensar que hay efectos adicionales de competencia
o de toxicidad iónica. El segundo componente de la salinidad lo denominamos efectos de competencia por nutrientes y están relacionados con deficiencias observadas de potasio, calcio o fósforos causadas por excesos de sodio, magnesio o sulfatos o bien cloruros. Esto puede corregirse simplemente aumentando la disponibilidad del mineral que resulta deficiente a través de una enmienda o de una fertilización. El tercer componente de la salinidad se denomina de efectos tóxicos o toxicidad iónica específica y representan el daño directo sobre enzimas y membranas que pueden provocar la acumulación excesiva en tejido de ciertos iones, como el magnesio, el sodio, el cloruro, el sulfato, el carbonato ácido e incluso el exceso de nitratos. Veamos ahora en estos gráficos cómo podemos evidenciar el efecto osmótico del agregado de sal cuando analizamos la evolución de la tasa de elongación de hojas de cebada cuando son sujetas a tratamiento de salinidad. En el gráfico superior vemos la tasa de elongación de hojas de plántulas de cebadas en micrómetros por minuto en función del tiempo en minutos. Se observa en el gráfico A que la tasa de elongación de las hojas de cebada es de aproximadamente 40 micrómetros por minuto al inicio del gráfico, o tiempo cero. Y cuando la planta se coloca en una condición de salinidad de 75 milimolar de cloruro de sodio, que en el gráfico está indicada como salt on, se puede observar que la tasa de elongación cae rápidamente y al cabo de unos minutos se estabiliza en 20 micrómetros por minuto. Es decir, que se elonga a la mitad de la velocidad que en condiciones no salinas. Esto resulta lógico si tenemos en cuenta el efecto osmótico de la solución salina de cloruro de sodio, que determinaría una caída en el potencial agua de la solución nutritiva y por lo tanto disminuiría la absorción de agua por las raíces, lo cual se vería reflejado bastante rápidamente en una caída en el potencial agua foliar, lo que nos permite anticipar que habrá una disminución del potencial de presión celular, es decir, de su turgencia, y por lo tanto esto explicaría la menor elongación de la hoja medida. Cuando la planta es retirada de la solución salina y vuelta a colocar en solución control no salina, momento que se observa en el gráfico como salt off, la tasa de elongación aumenta rápidamente y al cabo de pocos minutos se restablece cercano a su valor original de 40 micrómetros por minuto. Para el gráfico situado en el inferior de la diapositiva o gráfico B, la idea era comprobar si el efecto era netamente osmótico, para lo cual se diseñó un dispositivo que permitió aumentar la presión en las raíces cuando las plantas se pasaron a la solución salina. Y con ese aumento de presión sobre las raíces, la idea fue mantener los valores de potencial agua foliar en los mismos valores que las plántulas tenían en la solución control no salina. En el dispositivo que se ve en el recuadro de color rojo a la derecha de la diapositiva, podemos ver que una de las hojas se corta y se la conecta, sin perder la conductividad hidráulica a través de un tubo lleno de agua a un capilar de vidrio, cuyo menisco está equiparado y a la misma altura del corte de la hoja. La idea del dispositivo es que si ese menisco baja en el capilar de vidrio debido a una caída en el potencial agua de la hoja, cuando se coloca la plántula en solución salina, esto es percibido por un sistema de detección entre un emisor y un receptor de radiación infrarroja, que dispara la acción del ingreso de presión en la cámara donde están situadas las raíces, para levantar de nuevo el menisco del agua del capilar a su valor original. Esto lo que hace es lograr mantener estabilizado el potencial agua foliar de las plántulas y que sea igual entre la situación control y la situación salina. Volviendo al gráfico B, podemos observar ahora que cuando las plántulas se transfieren a la solución salina, salt on, no se ve afectada la tasa de elongación de las hojas, ya que el efecto de la caída en el potencial agua foliar consecuente del efecto osmótico, provocado por las sales, ahora lo estamos eliminando mediante el dispositivo comentado, que funcionó aumentando la presión en las raíces, y que nos permite tener balanceado y estable el potencial agua foliar a lo largo de todo el experimento. Comparando ambos gráficos, resulta evidente entonces que la caída en la elongación de las hojas, observada en el gráfico A, se corresponde con los efectos osmóticos de la salinidad impuesta en este tratamiento.
Seguidamente vamos a ver algunas diapositivas relacionadas con tolerancia a la salinidad. En esta diapositiva vamos a analizar el gráfico presentado que de alguna manera nos ayuda a clasificar las especies vegetales en halófitas, que tienen cierto grado de tolerancia a condiciones de salinidad, y glicófitas, que son más bien sensibles a la salinidad. Pasando al gráfico en sí, podemos ver en el eje de las Y o de las ordenadas el crecimiento de las plantas como relativo al crecimiento del control en una situación no salina. Y ese crecimiento se presenta en función de la concentración de cloruros. También sería válido para el caso del sodio. Y de esa concentración de cloruros en el medio externo, expresado en milimolar, que va en un rango entre 0 y 700 milimolar. A modo de referencia, se presenta el rango de concentración para el cloruro de sodio en el agua de mar, que iba de 550 a 600 milimolar, como se comentó anteriormente. En la situación no salina o control, la solución nutritiva no estaba desprovista de cloruros ni de sodio, sino que estos elementos estaban presentes a muy bajas concentraciones, equivalentes a 10 milimolar, para descartar potenciales deficiencias de los mismos. Podemos identificar en este gráfico a 4 grupos. El primer grupo es el grupo 1A, y la curva se realizó utilizando la especie Suaeda marítima. Se observa aquí que incluso para un rango de valores de concentración de cloruros de entre 0 y 400 milimolar en el sustrato, el crecimiento de las plantas es incluso mayor que el de la situación control. Por eso, los valores de la curva están por encima de la línea del 100% que nos marca la referencia no salina. Esto estaría relacionado con el hecho de que estas especies evolucionaron en ambientes salinos extremos y que por lo tanto utilizarían el cloruro o también el sodio para cumplir algunas funciones esenciales asociadas al crecimiento. La curva que define el límite superior del grupo 1B también representa especies halófitas y se trató utilizando dos especies vegetales, remolacha entre 0 y 150 milimolar y Spartina townsendii para el rango entre 150 y 700 milimolar de cloruros. En este caso, se puede observar que el crecimiento relativo al control se va reduciendo progresivamente con el aumento en la concentración de cloruros en el medio. Y a diferencia del caso anterior, para ningún valor de cloruros en el medio externo se visualiza un mayor crecimiento que el de los controles no salinos. Noten aquí que a partir de 300 milimolar, la caída en el crecimiento relativo es abrupta, y que esta es una concentración salina muy elevada y que puede encontrarse en zonas de transición marino-terrestre, como por ejemplo en ecosistemas de espartillar como los que tenemos en la bahía de San Borombón. La curva que define los valores máximos para el grupo 2 se realizó utilizando algodón, y aquí se puede observar que la pendiente de la caída en crecimiento relativo es marcada, y que no se registra crecimiento alguno para valores de cloruros en el medio externo mayores a los 280 milimolares. En este grupo 2 podemos encontrar especies halófitas, obviamente no las más tolerantes, y especies glicófitas, que presentan buena tolerancia a la salinidad en estos rangos. Ahora bien, la curva que define al grupo 3, que es un grupo de glicófitas sensibles a la salinidad, se realizó usando como especie al poroto, de conocida intolerancia al exceso de sales, y se puede ver que con menos de 100 milimolar de cloruros en el medio se inhibe completamente el crecimiento. Cabe mencionar que la mayoría de los cultivos de interés agrícola comunes, trigo, cebada, maíz, girasol y soja, están dentro de este grupo 3, o en los límites inferiores del grupo 2. En cambio, especies forrajeras que se utilizan para la producción de pasto suelen presentar, aunque si bien no todas, un mayor nivel de tolerancia a la salinidad. Aquí simplemente vemos dos ejemplos de especies halófitas como las avenas de mar en la foto de la izquierda y los manglares en la foto de la derecha, que son especies que habitan ecosistemas de salinidad extrema asociada a su cercanía al mar o directamente creciendo en agua marina, como es el caso de los manglares. En este gráfico analizamos cómo varía la tasa de crecimiento en función del tiempo del agregado de sal. Se puede observar que rápidamente cuando se adiciona sal, ocurre una rápida caída en la tasa de crecimiento que es casi inmediata y que tiene que ver con la caída en la disponibilidad de agua debido a la concentración de sales en el sustrato.
lo que antes denominamos efecto osmótico. Esto es lo que primero sucede temporalmente y nos permite identificar una primera fase del estrés salino, que representa esencialmente dicho efecto osmótico. Luego de que pase más tiempo, que dependiendo de la situación pueden ser unos pocos días a algunas semanas, se puede visualizar una segunda caída en la tasa de crecimiento, que nos permite identificar una segunda fase del estrés osmótico, y que denominamos efecto específico de la sal, y tiene que ver con los otros componentes de la salinidad que vimos, como la competencia por nutrientes y en particular con la toxicidad iónica específica. Con el mayor tiempo de exposición de las plantas a la sal, las mismas pueden absorber y acumular cantidades crecientes de iones que cuando llegan a una determinada concentración pueden volverse tóxicas para las células vegetales. Si cuando analizamos la tasa de crecimiento luego de la adición de la sal para una determinada especie, somos capaces de identificar dos caídas en la tasa de crecimiento correspondientes a esa fase 1 y a esa fase 2 que acabamos de describir, estaremos en presencia de una especie sensible a la salinidad. En cambio, si solo podemos identificar la fase 1, asociada al efecto osmótico del agregado de sales, sin observar efectos asociados a la identidad específica de la sal, es decir, toxicidad, estaremos frente a la presencia de una especie que se considera tolerante a la salinidad. Finalmente, y si bien a esta altura debiéramos tenerlo claro, tengamos en cuenta que ninguna especie escapa al efecto osmótico relacionado con la disminución en el potencial agua del sustrato que causa el agregado de sales. Veamos ahora algunos mecanismos de tolerancia a la salinidad. En este gráfico vamos a analizar cómo cambia la concentración de sodio en raíces, tallos y hojas de plantas de poroto cultivadas en soluciones nutritivas con concentraciones crecientes de calcio. Tengamos en cuenta que solo cambia la disponibilidad de calcio, ya que las soluciones contienen de forma constante 50 milimolar de cloruro de sodio. Podemos observar que cuando la concentración de calcio en la solución nutritiva es adecuada, de 2 o de 3 milimolar y mayores que este valor de 3 milimolar, el sodio se acumula en células parenquimáticas de raíces y de tallos sin aumentos significativos en las hojas, lo cual es deseable ya que si aumentase la concentración de sodio en las hojas, podría afectarse el metabolismo celular de las hojas por el efecto tóxico del sodio y su daño directo sobre enzimas y membranas. Por esto, las líneas de defensa de las plantas contra la salinidad debieran prevenir la llegada y acumulación de iones potencialmente tóxicos en las hojas, ya que las hojas son los órganos fotosintéticos que contribuyen al crecimiento de las plantas. El calcio tiene un rol importante en procesos que preservan la integridad estructural y funcional de las membranas celulares e intervienen en la regulación de la selectividad y del transporte de iones. Por eso, su carencia, la falta de calcio, determina que el sodio pueda ingresar y acumularse en las hojas, como puede verse en el gráfico cuando la concentración de calcio es muy baja. Esa acumulación de sodio en las hojas produce los efectos negativos que hemos visto, donde además de la disminución del crecimiento, podría provocar la necrosis de los tejidos foliares y eventualmente la muerte de las plantas. Más aún en esta especie, que es el poroto, y que hemos visto que es una especie muy sensible frente al exceso de sales. Aquí podemos ver una adaptación de plantas halófitas a las que ineludiblemente le llegan iones sodio y cloruro a las hojas y es capaz de acumularlas en estas estructuras especiales que se denominan vesículas salinas. El caso que vemos en esta diapositiva es el de una vesícula salina de Atriplex espongiosa. Estas vesículas van acumulando sales y creciendo en tamaño, hasta que en un determinado momento se produce su ruptura y se da la liberación de las sales al medio. Se puede ver en la foto de la derecha vesículas con diferente tamaño que han acumulado diferentes cantidades de sales. Otra vía por la cual las plantas pueden sacar las sales que les llegan a las hojas es a través de las glándulas salinas. Estas glándulas se ubican a nivel de la epidermis y poseen células con funciones especializadas para la colecta de sales, que luego son liberadas al exterior a través de un poro para tal finalidad, como podemos ver en el esquema ubicado en la parte superior de la diapositiva para la especie Limonium mellini. Otras especies halófitas típicas que pueden tener glándulas salinas son los manglares, especies de espartino o de espartillares, el gramón, la grama rhodes y también curiosamente el algodón,
una de las pocas especies cultivadas que tienen un aceptable grado de tolerancia a la salinidad y que veíamos hace unos momentos cuando analizábamos las especies utilizadas para trazar las curvas de clasificación de especies halófitas y glicófitas hace unas pocas diapositivas atrás. Hablemos unos momentos sobre los mecanismos moleculares de tolerancia a la salinidad, tal como se presentan en el siguiente esquema. Podemos ver que el aumento en los niveles de sales en el apoplasto es percibida por un sensor que provoca un aumento en los niveles de calcio citoplasmático. Esa señal es percibida por SOS3, que activa a la quinasa SOS2. Ahora, el complejo formado por SOS3 y SOS2 es capaz de regular los niveles celulares de sodio a través de tres vías, como lo indican las tres flechas. Por un lado, se incrementa la expresión y la actividad de SOS1, que es un transportador del tipo antiporter de sodio y protones ubicado en la membrana plasmática que permite sacar sodio al apoplasto en contra de su gradiente químico utilizando la fuerza protonmotriz generada por bomba protonatepeasa, como se vio en clases anteriores. Por otro lado, se restringe el ingreso de sodio mediante la inhibición de HKT1, que es un canal de ingreso de sodio. Y finalmente, se activa a NHX, que es otro transportador del tipo antiporter de sodio y protones, ubicado en este caso en el tonoplasto de la vacuola, y que utiliza la fuerza protonmotriz para ingresar y concentrar sodio en la vacuola en contra de su gradiente químico. Así, y a través de todas estas acciones en conjunto, se puede regular y minimizar la concentración de sodio en el citoplasma celular. Finalmente, veamos un ejemplo de aplicación biotecnológica realizado en cultivo de tomate. Para esto, se generaron plantas transgénicas de tomate que eran capaces de sobreexpresar el antiporte NHX del tonoplasto proveniente de plantas de Arabidopsis y que recién vimos que tiene la capacidad de concentrar sodio en la vacuola. Se hizo un experimento de salinidad donde plantas salvajes y plantas transgénicas con este acumulador de sodio en vacuola se sometieron a dos tratamientos. Un tratamiento control no salino, que consistió en dejar crecer a las plantas a una concentración de 5 milimolar de cloruro de sodio, que es el que podemos observar y que estoy marcando con el puntero láser en este momento. Y otro tratamiento salino, que consistió en hacer crecer a las plantas a 200 milimolar de cloruro de sodio. En las fotos superiores podemos ver la apariencia o fenotipo de las plantas silvestres, en la foto A, y también de la transgénica, en la foto B, que se dejaron crecer ambas, la de la foto A y la de la foto B, en condición control no salina. Y podemos ver que en ambos casos las plantas son similares en tamaño, lo que es esperable para una situación control sin estrés. Además, la similitud en el tamaño de las plantas de ambos genotipos permite sugerir o intuir, al menos de modo general, que el hecho de sobreexpresar constitutivamente al transportador NHX no hizo que la planta transgénica tuviera alguna penalidad en crecimiento en condiciones control no salinas. En las fotos de la parte inferior podemos ver cómo el genotipo salvaje tiene drásticamente reducido su crecimiento cuando es sujeto al tratamiento de salinidad. Esto lo podemos ver en la foto D. Mientras que las plantas transgénicas que sobreexpresan el antiporte NHX y que pudieron acumular el sodio en las vacuolas, retirándolo del citoplasma, tuvieron un crecimiento notablemente mayor, siendo mucho menos afectadas por el exceso de cloruro de sodio impuesto por el tratamiento. Y esto lo podemos ver en la foto E. En la parte C del esquema de fotos vemos ejemplos de Western blots de fracciones enriquecidas de tonoplasto. En la calle 1 se observa una corrida en gel de agarosa para el genotipo salvaje y en la calle 4 uno para la transgénica. Se puede ver, justamente en la calle 4, una banda extra que no está presente en la calle 1 y que estaría confirmando la sobreexpresión del antiporte NHX. Finalmente, un dato curioso
y no menor que resultó de este trabajo, muy novedoso para cuando se realizó, es que las plantas transgénicas podían acumular la sal en las hojas, pero no acumulaban la sal en los frutos de tomate. Dicho todo esto, espero que la clase les haya resultado clara y de su interés. Nos vemos la próxima.